Hoy vamos a analizar cómo estaba organizado el sistema de grados del ejército soviético, desde el primer galón en la hombrera hasta el único generalísimo de toda su historia. Soldado del Ejército Rojo. Así se llamó, desde febrero de 1918, el grado militar más bajo del Ejército Rojo de obreros y campesinos. El nuevo poder eliminó de forma demostrativa la palabra soldado junto con las hombreras y los demás símbolos del ejército antiguo, declarándola un resabio contrarrevolucionario. El soldado del Ejército Rojo se convirtió en un grado militar personal recién en 1935, junto con todo un nuevo sistema de rangos para el cuerpo de mando. Mantuvo ese estatus durante 11 años. En febrero de 1946, el soldado del Ejército Rojo fue renombrado definitivamente como soldado raso. La palabra que conocemos hoy volvió al ejército recién después de la guerra, tras casi 3 décadas de ausencia. A lo largo de la existencia del Ejército Rojo, millones de personas pasaron por este grado. La inmensa mayoría de los militares soviéticos jamás ascendió por encima de este escalón. En la flota, al soldado del Ejército Rojo le correspondía un grado propio, el marinero de la Flota Roja, que existió en paralelo, con la misma justificación ideológica y la misma ruptura simbólica con la palabra marinero, que también en su momento se intentó borrar del uso. El cabo ocupaba el escalón siguiente, pero en el Ejército Rojo no apareció de inmediato. La palabra estaba tan fuertemente asociada con el ejército zarista que los bolcheviques la abolieron también, junto con el soldado raso y los demás grados del antiguo régimen. Durante 22 años, el cabo no existió oficialmente en el ejército soviético. El grado se restableció recién en 1940, justo antes de la Gran Guerra. La actitud hacia este único galón, al que en las tropas apodaban el moco, seguía siendo ambivalente. Unos lo consideraban una marca de auténtica instrucción de combate, para otros lo convertía en blanco de burlas de sus compañeros, sobre todo si la persona claramente se esforzaba por conseguirlo ante sus superiores. Durante los años de la Gran Guerra Patria, el cabo se convertía a menudo en ese mismo soldado que asumía el mando de una escuadra o incluso de un pelotón, cuando el personal de sargentos quedaba fuera de combate. En el cine soviético de posguerra, esta imagen quedó consagrada por mucho tiempo. Basta recordar la película del director Leonid Bykov, Ati Bati, Chili Soldati, que podría traducirse como Al paso marchaban los soldados, donde un veterano cabo de primera línea se convierte en el centro moral de su pelotón, no por el grado, sino por la autoridad, merecida a lo largo de años de servicio. El 2 de noviembre de 1940, tras la guerra soviético-finlandesa, el comisario del pueblo para la defensa introdujo mediante su orden el grado de sargento segundo, el primer escalón de la nueva escala de sargentos. La razón fue directa. La campaña finlandesa demostró que al mando subalterno del Ejército Rojo le faltaba preparación de forma catastrófica. Las escuadras solían estar al mando de soldados sin instrucción, ascendidos a comandantes literalmente la víspera del combate. La insignia del sargento segundo fue un solo triángulo de cobre rojo en la solapa, la marca más modesta de toda la nueva escala. El sargento ocupó el siguiente escalón, introducido por la misma orden del 2 de noviembre de 1940. La diferencia entre el sargento y el sargento segundo no estaba solo en el número de triángulos en la solapa, sino también en el nivel de responsabilidad. El sargento podía comandar una escuadra de forma permanente por sí solo, y no únicamente sustituir de manera temporal a un comandante caído. El sargento primero ocupó el escalón superior del propio cuerpo de sargentos, justo antes del sargento mayor. La nueva escala de grados de sargento debía subsanar el vacío de personal revelado durante la guerra finlandesa, pero al ejército le quedaba menos de un año para una reinstrucción completa antes del ataque de Alemania. Las sombreras, en lugar de los triángulos de solapa, se introdujeron para los 3 escalones de sargento recién en 1943, junto con la reforma general del uniforme del Ejército Rojo. El sargento mayor ocupaba el escalón superior del cuerpo de sargentos, y era a la vez un grado y un cargo, lo que generaba una confusión constante incluso entre los propios militares. Se introdujo ya en 1935, pero en la flota, hasta 1940, no existía en absoluto un equivalente directo, y cuando ese equivalente por fin apareció, no se llamó sargento mayor, sino suboficial mayor naval, y conservó ese nombre poco más de 30 años, hasta 1972, cuando lo renombraron sargento mayor principal de buque.
un marinero con el grado de suboficial mayor naval y un sargento mayor de tierra ocupaban aproximadamente el mismo escalón de la jerarquía, pero dos personas del mismo rango, en distintas armas, se llamaban entre sí con palabras completamente distintas. El grado de sargento mayor distaba de otorgarse de forma automática. Se requería haber servido al menos medio año en cargos de sargento y ocupar un puesto para el cual el cuadro de efectivos previera precisamente ese grado. En la práctica, el sargento mayor de una compañía era la única persona de la unidad a la que los soldados se dirigían con más frecuencia que al propio comandante. El praporchik existió en el ejército ruso durante varios siglos y fue el primero y más bajo de los rangos de oficial. Después de la revolución lo abolieron junto con los demás grados de oficial, pero lo más inesperado no ocurrió en 1917, sino mucho después, cuando el grado de praporchik regresó al ejército soviético el 1 de enero de 1972. Ya no era un grado de oficial como antes, sino algo inferior, una categoría intermedia aparte entre el sargento mayor y el teniente segundo, introducida por la falta aguda de especialistas técnicos capaces de mantener un equipamiento militar cada vez más complejo. El praporchik prerrevolucionario era un oficial. El praporchik soviético nunca fue oficial, y en el folclore del ejército se convirtió rápidamente en el personaje del encargado del almacén, siempre rodeado de bienes escasos. En la jerga militar, al praporchik lo apodaban el trozo, y a su doble en la flota, el suboficial mayor naval, el baúl. Ambos apodos insinuaban lo mismo, el acceso permanente al suministro y a las reservas de almacén de la unidad, que esta categoría de militares obtenía por su cargo. El teniente segundo, el teniente y el teniente primero son los comandantes de pelotón, que habitualmente dirigían a 30 o 40 soldados. Precisamente ellos eran los primeros en lanzar a los soldados al ataque, tomaban decisiones bajo fuego directo y se encontraban en primera línea con más frecuencia que los demás oficiales. Por eso los comandantes de pelotón sufrieron algunas de las bajas más severas de toda la Gran Guerra Patria. En las ofensivas más encarnizadas, su tiempo de servicio en primera línea a veces se medía en apenas unas pocas semanas. Resulta interesante que el grado de teniente segundo apareció solo en 1937, para que los jóvenes egresados de las escuelas militares tuvieran un escalón intermedio antes de obtener el grado de teniente. El capitán solía comandar una compañía de alrededor de 100 a 150 hombres. Ya no dirigía simplemente una unidad pequeña, sino que respondía por las acciones de toda una compañía. Planificaba las ofensivas, repartía las tareas entre los pelotones y coordinaba el combate. Precisamente los capitanes tomaban a menudo decisiones por sí mismos en los momentos más críticos de las batallas, cuando se perdía la comunicación con el Estado Mayor. Es curioso que, en la flota soviética, los oficiales de nivel equivalente llevaban grados completamente distintos, por ejemplo, capitán teniente o capitán de tercer rango. A pesar de tener el mismo nivel de función, el ejército de tierra y la flota conservaron dos sistemas de grados distintos, hasta la disolución de la URSS. El mayor es el primer rango de oficial de Estado Mayor del Ejército Rojo. Por lo general, los mayores comandaban un batallón de 400 a 1000 hombres, aunque con frecuencia ocupaban cargos de jefe de Estado Mayor de regimiento o dirigían sectores importantes de la defensa. En este nivel, el oficial ya no solo participaba en el combate, sino que planificaba las acciones de las unidades, organizaba el suministro y coordinaba la actuación de varias compañías. El grado de mayor se restableció en el Ejército Rojo en 1935, junto con el restablecimiento del sistema tradicional de grados militares personales. El teniente coronel comandaba con mayor frecuencia un regimiento o era su jefe de Estado Mayor. A sus órdenes podían encontrarse ya varios miles de militares, y del éxito de las decisiones que tomaba dependían grandes operaciones en determinados sectores del frente. Es curioso que, hasta 1937, ese grado no existía en absoluto en el Ejército Rojo. Después del mayor venía directamente el coronel. El teniente coronel se introdujo para hacer más coherente la escala de carrera y distinguir a los oficiales con distintos niveles de experiencia. El coronel comandaba un regimiento, y a veces toda una división, cuando faltaban cuadros de generales. Según los años de la guerra, podía tener bajo sus órdenes de 2 a 4,000 hombres, y el propio coronel respondía no solo de la conducción del combate, sino también de la instrucción, el suministro y la capacidad operativa de toda la unidad.
Precisamente entre los coroneles se nombraba con más frecuencia a los futuros generales, cuando se habían destacado con éxito en grandes operaciones. Este grado siguió siendo uno de los escalones más respetados de la carrera de oficial, y se consideraba el umbral previo al cuerpo de generales. El general de brigada es el primer escalón de general en el Ejército Rojo. Sin embargo, hasta 1940 no existían oficialmente generales en la URSS. En su lugar se usaban títulos de cargo: Kombrig, Komdiv, Komkor y Komandarm. Cuando la dirección soviética decidió restablecer el sistema clásico de generales, la mayoría de los Kombrig se convirtieron en generales de brigada en cuestión de pocas semanas. En esencia, las personas seguían siendo las mismas, pero sus grados e insignias cambiaron por completo. El general de división comandaba habitualmente un cuerpo de fusileros o de tanques, y con frecuencia incluso todo un ejército. Bajo su dirección podían encontrarse decenas de miles de soldados, cientos de tanques y piezas de artillería. Precisamente los generales de división coordinaban operaciones de gran escala en varias direcciones del frente a la vez. La mayoría de ellos recibió este grado tras la reforma de 1940, cuando los antiguos Komdiv fueron transferidos al nuevo sistema de grados de general. El teniente general es uno de los grados más altos del Ejército Rojo. Estos comandantes dirigían habitualmente frentes enteros, grandes ejércitos, o ocupaban puestos clave en el Estado Mayor General, respondiendo por operaciones con la participación de cientos de miles de militares. Es interesante que, a diferencia de Alemania, donde este grado siguió siendo bastante raro, en la Unión Soviética lo recibieron más de 100 oficiales solo durante los años de la Gran Guerra Patria. Y en 1943, los grados de general se extendieron no solo a los comandantes de tropas, sino también a los médicos militares, ingenieros, juristas y otros especialistas, unificando definitivamente todo el sistema de grados militares. El general de ejército es uno de los grados militares más altos del Ejército Rojo. Estos comandantes dirigían frentes enteros, los mayores distritos militares, u ocupaban puestos clave en el Estado Mayor General, tomando decisiones de las que dependía el curso de la guerra en enormes sectores del frente. Georgi Zhukov fue uno de los primeros generales de ejército, pero el destino de otro primer poseedor de este grado, Dmitry Pavlov, fue trágico. Tras la derrota catastrófica de las tropas soviéticas en Bielorrusia en el verano de 1941, lo acusaron de haber desorganizado el mando del ejército y lo fusilaron. Solo 16 años después, Pavlov fue rehabilitado por completo al reconocerse infundadas las acusaciones. El general de ejército más joven de la historia del país fue Iván Cherniachovsky, que recibió el grado 3 días antes de cumplir 38 años. El de mayor edad fue el viceministro del Comité de Seguridad del Estado de la Unión, que recibió las sombreras a los 71 años. Y uno de los oficiales llevó este grado solo 12 días, murió en el cumplimiento de sus funciones menos de 2 semanas después de recibirlo. Las insignias del general de ejército también tuvieron tiempo de cambiar en pleno curso de la guerra. Primero fueron 5 estrellas doradas en la solapa y desde enero de 1943, 4 estrellas en las nuevas sombreras, introducidas de una vez para todo el alto mando. Además de los generales comunes, existía una cima de carrera aparte para los especialistas. Los aviadores podían convertirse en mariscales de aviación, los hombres de tropas blindadas en mariscales de tropas blindadas, los artilleros en mariscales de artillería. Formalmente eran equivalentes al general de ejército, pero solo respondían por su propia arma. Más arriba todavía se encontraba el grado de mariscal principal del arma, que en toda su historia recibieron solo 13 personas. El mariscal de la Unión Soviética, el grado militar más alto del país hasta 1945, se introdujo el 22 de septiembre de 1935, mediante el mismo decreto que la mayoría de los demás grados personales. Los primeros en recibirlo fueron de inmediato 5 jefes militares, el 20 de noviembre de ese mismo año. El comisario del pueblo para la defensa, Kliment Voroshilov, el jefe del Estado Mayor General, Alexander Yegorov, y 3 ilustres comandantes de la guerra civil, Vasily Blyucher, Semyon Budyonny y Mikhail Tukhachevsky. Pero pasarían solo unos pocos años y 3 de aquellos 5 primeros, Blyucher, Yegorov y Tukhachevsky, serían arrestados y eliminados durante las represiones masivas de finales de la década de 1930. Las estrellas de mariscal no protegieron a ninguno de ellos de ninguna acusación. En total, durante toda la existencia de la Unión Soviética,
este grado se otorgó 41 veces, la última en la primavera de 1990, al ministro de Defensa Dmitry Yazov, quien se convirtió en el último mariscal vivo de la Unión Soviética. Pero por encima del mariscal de la Unión Soviética existía todavía otro grado, uno único en su género, que existió en un solo ejemplar. En paralelo a todo este sistema, el del ejército, la flota y el aparato político del partido, existía todavía otra escala de grados, completamente aparte, los grados especiales de los órganos de seguridad del Estado, es decir, del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. Se introdujo en 1935, al mismo tiempo que los grados generales del ejército, pero en la práctica resultó tener mucho más peso del que aparentaba sobre el papel. El capitán de seguridad del Estado, por su influencia y posición reales, correspondía a un teniente coronel del ejército, o incluso a un coronel. El mayor de seguridad del Estado, a un coronel o a un kombrig. El mayor superior de seguridad del Estado, ya a un komdiv, es decir, a un futuro general de brigada. La diferencia de dos escalones completos entre un grado con el mismo nombre en distintos organismos se explicaba de forma sencilla. Los órganos represivos poseían un poder que no guardaba proporción con su lugar formal en el escalafón. En la cúspide de este sistema aparte se encontraba el grado de Comisario General de Seguridad del Estado, equivalente en estatus al mariscal de la Unión Soviética. Durante los 10 años de su existencia, este grado lo tuvieron solo 3 comisarios del pueblo para asuntos internos: Genrikh Yagoda, desde 1935, Nikolai Yezhov, desde 1937, y Lavrenti Beria, desde 1941. Los 3 fueron posteriormente fusilados, ninguno de ellos fue rehabilitado. El 9 de julio de 1945, el Sistema Especial de Grados de Seguridad del Estado se abolió definitivamente, equiparando a los funcionarios del Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos y de Seguridad del Estado con los militares. Ese mismo día, Beria recibió el grado de Mariscal de la Unión Soviética, y varios de sus subordinados y comisarios de seguridad del Estado, de primer y segundo rango, se convirtieron en generales de ejército y tenientes generales por el mismo decreto. El 26 de junio de 1945, por decreto del Presidium del Soviet Supremo, se instituyó de nuevo el grado de Generalísimo de la Unión Soviética. Antes de la Revolución, este grado se había otorgado solo unas pocas veces en la historia rusa. Su último titular fue el comandante Alexander Suvorov, ya a finales del siglo XVIII. Al día siguiente, el 27 de junio, se lo otorgaron a Joseph Stalin, por méritos excepcionales en la dirección de las Fuerzas Armadas durante la guerra. Se diseñaron un uniforme e insignias para el nuevo grado, pero nunca llegaron a aprobarse oficialmente. Stalin rechazó varios bocetos de uniforme de gala con charreteras doradas por considerarlos demasiado recargados, y hasta el final de su vida siguió llevando las sombreras comunes de mariscal. Este grado no volvió a otorgarse nunca más a nadie, aunque formalmente permaneció en el reglamento militar hasta 1993, ya después de la disolución de la propia Unión Soviética a la que había pertenecido. Si este video te resultó interesante, suscríbete al canal y únete a nuestro canal de Telegram, donde los nuevos temas y materiales se publican primero.